para la transmisión en Facebook. Si quieres, nada más esperamos que él se incorpore para que ya podamos empezar a transmitir en Facebook. Buenos días a todos los asistentes que van entrando. En un momento comenzamos. Estamos esperando que se incorporen los asistentes del otro simposio, pero en 2 minutitos comenzamos. Adelante, Jenny. Hola, buenas tardes. Es un honor para mí presentarles a las ponentes del Simposio de Cáncer que sigue a continuación. De la primera conferencia tenemos a la doctora Susana del Toro Arreola, quien es profesora investigadora en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. La doctora nos va a brindar su conferencia Explorando el sorprendente universo de las células NK, hallazgos experimentales en cáncer cérvico-uterino. Es un placer para mí tener a la doctora Susana del Toro, que además de ser una estupenda científica, fue mi profesora, mi maestra durante el doctorado. La doctora Susana es profesora titular investigadora C, es bióloga egresada de la Universidad de Guadalajara, tiene maestría en biología celular y doctorado en ciencias de la salud, con orientación en ciencias biomédicas. Hizo una estancia de investigación en Costa Rica con motivo del 15 curso regional de microscopía electrónica, y tiene una cooperación internacional con Japón y la entre Japón y la Universidad de Costa Rica. Además, hizo una estancia sabática en en Molecular Cell and Developmental Biology en uno de los departamentos de la Universidad de California, Campus Santa Cruz. Además, tiene una estancia de investigación en el German Cancer Research Center, en el Translational Immunology Department en Heidelberg, Alemania. Además, ha formado a 2 alumnos de maestría y 10 de doctorado. Su producción científica asciende a un total de 43 artículos en el Journal Citation Report, con un total de 647 citas. Además, ha tenido proyectos de investigación financiados por CONACYT en Ciencia Básica y Fondo Sectorial de Investigación en Salud y Seguridad Social,
con un total de 6 proyectos, además de problemas nacionales y ciencias de frontera, y 2 proyectos del estado de Jalisco. Su línea de investigación principal es inmunobiología de tumores, con especial énfasis en mecanismos de evasión a la respuesta inmune innata en cáncer cérvico-uterino. Además, es integrante de las comisiones de investigación y de ética en investigación del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara y forma parte de un cuerpo académico consolidado en investigación de enfermedades infecciosas e inflamatorias. Sin más, los dejo con la doctora Susana del Toro. Gracias, doctora. Al contrario, muchas gracias a la doctora Jenny y a todo el departamento que me hicieron el honor, ¿no?, de haber extendido esta invitación, lo cual para mí es un gusto compartirles un poco de lo que hemos hecho y de lo que actualmente seguimos haciendo en el Instituto de Investigación en Enfermedades Crónico-Degenerativas. Bueno, vamos a dar inicio a esta charla, la cual quiero enfocar primordialmente al estudio de las células NK, en particular a un tumor, cáncer cérvico-uterino, que iremos hablando algunos aspectos generales de este tumor como tal y los retos que ha impuesto a lo que es la respuesta inmune. Y les pongo aquí esta primera diapositiva con el título que ya la doctora Jenny nos hizo favor de mencionar. Se los menciono nuevamente, es explorando el sorprendente universo de las células natural killer, los hallazgos experimentales que tenemos actualmente en el laboratorio, parte de los mismos que ya hemos publicado, que han sido resultados de diversas tesis doctorales o de maestría. Y lo pongo aquí, todo inició como una película porque creo que hacer ciencia es prácticamente ir haciendo una película, ¿no? Le va uno añadiendo cada día, según los resultados que va uno teniendo. Esto nos va marcando el camino y le vamos agregando un capítulo más con la finalidad de ir creciendo el conocimiento y poder atacar a este cáncer en particular que sigue siendo un problema de salud a nivel mundial. La charla como tal, entonces, la vamos a tener en dos partes. Una parte que vamos a tratar algunos aspectos básicos para poder entender por qué las NK son cruciales en el control de los tumores y por qué precisamente al ser crucial en el control de tumores son un blanco de ataque por las mismas células tumorales. Entonces hay que entender primeramente qué son estas células, cómo actúan y entonces ahora sí cómo podríamos realmente ponerlas en el foco de la terapia con la finalidad de activar su función y hacer que las mismas sean unos efectores realmente potentes en contra de los tumores. Entonces, vemos primero esta parte básica de, primeramente, algunos aspectos generales del cáncer cérvico-uterino, el papel de la CNK como tal, y luego ya nos iremos ahora sí a los resultados que tenemos en el laboratorio para que sea más fácil de entender los mismos. Cáncer cérvico-uterino. Creo que realmente es un tumor interesante en el sentido de que es quizá de los pocos tumores que se pueden prevenir. Es un cáncer evitable, pero desafortunadamente no evitado. ¿Por qué? Porque esta es la realidad del cáncer cérvico-uterino. A pesar que hemos visto que cáncer cérvico-uterino ha disminuido y ha pasado ya a no ser parte de los primeros lugares como causa de muerte debido a tumores malignos a la mujer. Esto ocurre en países europeos, fundamentalmente en Estados Unidos, en América del Norte. Sin embargo, esta es la realidad del cáncer cervicouterino. Lo podemos ver aquí, la incidencia en América Latina versus Estados Unidos. América Latina, enfocándonos primordialmente a lo que es Centroamérica, tenemos casos nuevos por año, 13,000 versus 52,000 en América Latina, con una incidencia anual por cada 100,000 mujeres de 7.8 en Estados Unidos versus 37 en América Latina. A pesar que en México, es verdad, ha disminuido por mucho cáncer cérvico-uterino, ya no lo tenemos como primera causa de muerte. Esta ha sido ya superada, sabemos, por cáncer de mama. Aún así, cáncer cérvico-uterino sigue estando dentro de los 5 primeros tumores malignos que afectan a la mujer y también como causa de mortalidad. ¿Por qué decimos que es un cáncer evitable pero no evitado? Porque precisamente siguiendo la historia natural del cáncer cérvico-uterino, la cual sigue este comportamiento biológico, tenemos un queratinocito normal, va a madurar adecuadamente,
¿qué sucede? Empieza a haber cambios displásicos, empiezan estas lesiones premalignas, que son lesiones de grado bajo, lesiones de grado alto. Esto puede progresar a un cáncer in situ y eventualmente progresar a cáncer invasor. Teóricamente, todo este camino entre tener un epitelio normal, un epitelio cervical sano, y llegar a un cáncer invasor, en teoría toma aproximadamente 10 años. 10 años que si la mujer está continuamente haciéndose sus revisiones ginecológicas, las alteraciones premalignas podrían detectarse a tiempo y obviamente sabemos que estas lesiones se pueden curar. De hecho, la gran mayoría de las lesiones de grado bajo son resueltas por acción del sistema inmune, se mantienen bajo observación. Si una lesión persiste o peor aún progresa, entonces hay que hacer algo más invasivo. Pero les decía, es un tumor que puede ser evitable, pero que desafortunadamente en algunos países con economías emergentes, países en los cuales todavía sigue habiendo dificultad para tener acceso a los servicios de salud pública, sigue siendo un reto primordial el cáncer cervicouterino. De ahí que sigue siendo un foco importante para seguir tratando primeramente de atacar este tumor desde sus fases iniciales, es decir, con campañas de prevención y de todas maneras, los tratamientos convencionales que en la actualidad existen, tratar de mejorarlos. ¿Por qué? Porque sabemos que los tratamientos convencionales que siguen siendo cirugía cuando el tumor todavía no ha salido del sitio primario, radioquimioterapia, según sea el caso, sabemos de todos los efectos colaterales que esto conlleva. Y en estos últimos años nuevamente ha resurgido el interés por retomar la inmunoterapia. La inmunoterapia que inicialmente se pensó que llegaría a curar cáncer, pero que desafortunadamente no fue así, y no es porque no se pueda activar el sistema inmune. Sabemos que el sistema inmune es mucho más complejo y de ahí la necesidad precisamente de seguir haciendo estudios enfocados a tratar de entender día con día con mayor precisión al sistema inmune para poder enfocar esquemas de inmunoterapia con más precisión en contra de tumores, en este caso en particular, cáncer cérvico-uterino. ¿Por qué es interesante cáncer cérvico-uterino desde el punto de vista inmunológico? En el desarrollo de este tumor queda claro y está ampliamente demostrado la participación fundamental de la infección con virus oncogénicos la infección con virus oncogénicos del virus del papiloma humano. Se conocen en la actualidad más de 200 genotipos de VPH, es decir, de virus que tienen capacidad de infectar al humano, algunos con tropismo a epitelios cutáneos, otros con tropismo a epitelios mucosos, como sería el caso particular del epitelio que recubre el cérvix. De estos aproximadamente se han descrito 40, no todos con el potencial oncogénico, aproximadamente de estos 40, 15 se ha demostrado que tienen un potencial oncogénico y de estos 15 se ha demostrado que con una frecuencia muy alta se ha visto en particular a los genotipos 16 y 18. Sin embargo, hay más de estos genotipos que se empieza a ver que no necesariamente son los más prevalentes. Incluso hay estudios aquí en México donde se ha visto la prevalencia también de otros genotipos que tienen ese potencial para poder inducir cambios malignos y conllevar a la transformación maligna. Entonces, al ser el virus de papiloma humano un factor primordial, aunque no suficiente, ¿qué quiere decir? Que además de la infección persistente con un tipo oncogénico del VPH, se requieren de otros factores para poder conducir a la transformación maligna. Entre estos tenemos de manera importante, un cofactor importante es el tabaquismo. Se ha demostrado la presencia de algunos metabolitos del tabaco, como es el caso particular de la cotinina, de la nicotina, metabolitos que se han encontrado en el moco cervical. Algunos otros factores como son, por ejemplo, la multiparidad, como son alguna deficiencia en componentes de la dieta, también de manera particular casos de inmunosupresión, incluso en mujeres infectadas con virus de la inmunodeficiencia que han desarrollado SIDA. Vuelve a tener importancia cáncer cervicouterino precisamente, ¿por qué? Porque puede haber la presencia de una infección latente del VPH que bajo estados de inmunosupresión podría reactivarse y conducir a cambios displásicos que podrían llevar al desarrollo maligno.
Por lo tanto, al ser el factor etiológico primordial la infección con virus de papiloma, nos queda claro la importancia del sistema inmune, es decir, el sistema inmune debe activarse para poder censar lo que es la infección inicial y poder conducir a la eliminación como tal de este virus que está infectando. Sin embargo, BPH, es decir, el virus de papiloma humano, es un virus extremadamente interesante desde el punto de vista inmunológico. ¿Por qué? Porque causa grandes retos a lo que es la respuesta inmune. Posee una vasta diversidad de mecanismos de evasión inmune. El primero de ellos quizá es que no causa lisis celular. El caso particular del BPH entra a través de microabrasión que pueden ocurrir en el epitelio y se va a infectar directamente a lo que son las células de la capa basal, es decir, el queratinocito que todavía no ha madurado, pero que tiene ese potencial de seguir proliferando. Entonces, lo que hace el BPH es precisamente infectar a las células de la capa basal, a las células inmaduras, y aquí empezar con la producción de algunas de sus proteínas, todavía no la producción de partículas virales maduras. Esto precisamente va a aprovechar el virus de papiloma, aprovecha lo que es la maduración natural de un epitelio y empieza aquí a migrar, y cuando alcanza la capa superficial, cuando ya un queratinocito naturalmente está destinado a morir y se va a descamar, desde luego que esto no va a acarrear un proceso inflamatorio. ¿Por qué? Porque ese queratinocito está destinado a morir, y es precisamente cuando completa su ciclo de vida, de tal manera que cuando estos queratinocitos mueren por razones naturales, escapan las partículas maduras y por diseminación lateral pueden seguir infectando a otras células. En todo este proceso, al no haber obviamente un proceso inflamatorio, no hay una buena detección como tal de la infección. Es decir, acá arriba, ya cuando estos queratinocitos se descaman, obviamente que no va a haber acceso del sistema inmune, no van a poder sentir a estas partículas virales. Entonces, iniciando por lo que es su ciclo de vida del BPH, lo podemos ya considerar un mecanismo por el cual tratan de evadir a la respuesta inmune. Tenemos también de manera importante, en caso particular, de las primeras células que van a sentir, es decir, que van a censar si hay algún daño en el epitelio, son precisamente las células dendríticas y las células de Langerhans, es decir, los macrófagos que van a estar arrestados allí en los epitelios. Y estas células, a través de una gama de receptores, van a censar, es decir, van a detectar la presencia del daño, ya sea como tal del virus o de las células infectadas que están expresando señales de daño, y de esta manera pueden empezar a darse cuenta que algo está mal, que hay células dañadas y que por lo tanto hay que activar células con la capacidad de poder eliminar a estas células. Sin embargo, se ha demostrado el caso particular de mujeres con lesiones precursoras con cáncer cérvico-uterino una disminución en las moléculas de adhesión que conllevaría obviamente a una disminución en estas células de la inmunidad innata, células dendríticas, células de Langerhans como tal, las cuales al estar disminuidas va a haber una disminución en la capacidad para poder sentir estas señales de daño. Además, las oncoproteínas E6 y E7 que tienen múltiples que se les ha atribuido obviamente múltiples funciones por las cuales se confieren ese fenotipo maligno a algunos genotipos del VPH en particular. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad obviamente de bloquear a importantes factores, genes supresores de tumor, como es el caso particular de P53 y de PRB. Además de E6 y E7, también se ha demostrado que la proteína E5, en particular del virus de papiloma 16, disminuye la acidificación del lisosoma. Sabemos que naturalmente el lisosoma en su ambiente interior es un ambiente extremadamente ácido, en el cual se van a llevar a cabo importantes mecanismos de degradación antigénica, y a mayor acidez en el lisosoma, mayor repertorio de enzimas proteolíticas, las cuales obviamente van a tener una proteólisis muy diversificada para cortar una diversidad de proteínas que vengan de algunos antígenos. Sin embargo, al disminuir la acidificación, esto es, al hacer que el SPH sea ligeramente más alcalino,
Esto obviamente que limita el repertorio de las enzimas que están dotadas para funcionar en ambientes realmente ácidos. Esto va a conllevar a defectos en el procesamiento antigénico y obviamente no hacer una buena presentación antigénica al linfocito T, que será crucial en el control de infecciones por virus. También se ha demostrado que la proteína E7 tiene la capacidad de inhibir a una importante proteína encargada de transportar antígenos. Son transportadores que están implicados en el procesamiento antigénico. Esto, hablando en particular, y lo vamos a ver más adelante con las NK y el MHC, cuál es la real importancia del MHC en regular, desde luego, una respuesta de tipo celular. Es decir, el linfocito T, para que se active, los antígenos procesados requieren ser mostrados en el MHC, es decir, en nuestras propias moléculas de histocompatibilidad, que van a ser diferentes en cada uno de nosotros y que van a tener esa capacidad, esa función de presentar estos péptidos al linfocito T y dar inicio a una respuesta de tipo celular. Y vamos a ver cuál va a ser la implicación de la carencia de estas moléculas, en particular en la activación de la CNK. Lo veremos más adelante. En este momento nada más quiero mencionar esta capacidad que tiene BPH para poder interferir con esta presentación al linfocito T. ¿Por qué? Porque disminuye la expresión de esta importante proteína que favorece el transporte de péptidos que vienen del procesamiento de proteínas virales, se van a traslocar al lumen del retículo endoplásmico, donde se cargan con las moléculas de histocompatibilidad clase 1 para, por un mecanismo de exocitosis, salir a la superficie y en la superficie mostrar estos complejos al linfocito T. Entonces, esto nos daría inicio a una respuesta de tipo celular, crucial, les decía, para la eliminación de una infección viral. Sin embargo, esta estrategia la utiliza virus de papiloma, es decir, la disminución del MHC de clase 1 en la superficie es una estrategia que utiliza BPH para poder evadir el reconocimiento por los linfocitos T. Sin embargo, es precisamente la ausencia del MHC lo que haría que una célula quede como un blanco adecuado para ser reconocido por las células CNK y de esta manera activar a la CNK y poder lisar a células que carecen del MHC de clase 1. Esto tiene importancia, ¿por qué? Porque siguiendo la cronología de una respuesta inmune, primeramente vamos a tener una respuesta innata y posteriormente vamos a desarrollar una respuesta de tipo adaptativa, altamente especializada, altamente específica y que va, en el caso particular de los linfocitos T, a depender del MHC. Entonces, al ser el BPH un virus importante para inhibir la expresión del MHC y con esto alterar la respuesta inmune, esto va a dejar, al contrario, a la célula la va a dejar más susceptible a la lisis inicial por las células NK. Hasta aquí todo sonaría bonito, porque uno diría, ok, interfiere con la expresión de clase 1, estas células deben ser sentidas, es decir, deben ser vistas como anormales por las NK y deben ser lisadas adecuadamente por este tipo celular. Pero vamos a ver que no es así, es decir, no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque virus y tumores saben qué hacer para evadir el reconocimiento tanto de la inmunidad innata como de la inmunidad adaptativa. Entonces, al ser un blanco importante, es decir, la no expresión del MHC clase 1, un blanco para las células NK, hay que ver qué son las células NK. Al ser el foco de nuestra plática, hay que entender por qué estas células inicialmente se llamaron células natural killer. Y su nombre nos está diciendo mucho, es decir, son células que tienen un nombre fuerte, es decir, células asesinas naturales, por eso mejor les decimos NK para que no suene ¿sí? Tan fuerte, pero en realidad lo que están haciendo es precisamente destruir, es decir, matar a células, pero desde luego no células sanas. Lo que van a hacer es matar a células enfermas, ya sea porque están infectadas por un virus o porque son células alteradas, como es el caso de la transformación maligna. Las células NK son una parte importante de la inmunidad innata y creo que todos estamos familiarizados de alguna manera con la inmunidad innata, donde sabemos que importantes células que son las primeras en actuar, tenemos el caso particular de neutrófilos, tenemos a los eosinófilos, basófilos, tenemos a los monocitos macrófagos, células dendríticas,
y en particular nuestro foco de atención, que son las células natural killer. ¿Por qué tenemos toda esta gama de células? Precisamente porque los patógenos vamos a tener diversidad en los mismos y vamos a tener patógenos que les gusta multiplicarse forzosamente en el interior de una célula, como es el caso de una infección viral o una bacteria intracelular. Pero tenemos también patógenos que se van a multiplicar fuera de nuestras células. Entonces, en este caso, no habría necesidad de matar a nuestras propias células si los patógenos se están multiplicando en el exterior. Hay que entonces activar mecanismos que ataquen todo de manera extracelular. Pero en el caso particular de una infección viral o de tumores, el daño es interno, es decir, el virus en el interior de una célula está sintetizando sus propias proteínas para formar nuevas partículas virales, que efectivamente saldrán al exterior a infectar nuevas células y en el exterior se podrán echar a andar acá, se podrán activar importantes mecanismos para la resolución de lo que está fuera. Pero sabemos que en el caso particular de los virus, mientras la célula que está infectada siga siendo una fuente, entonces seguiremos teniendo continuamente partículas virales en el exterior. Por eso en este caso hay que activar a un componente de la inmunidad encargado de poder lisar en particular a esa fuente de proteínas virales, de partículas virales. Y por eso es que tenemos células que tienen esa capacidad de lisar, es decir, de destruir a células que están alteradas. Y precisamente la NK debe darse cuenta cuando nuestras células son normales en este momento que estamos sanos, no hay por qué nuestras NK se estén activando y nos estén destruyendo, no hay necesidad. Pero en el eventual encuentro de un virus y que mismo entre a la célula, entonces debemos echar a andar mecanismos rápidos de respuesta para evitar la diseminación mayor y empezar a contener inicialmente el daño. Mientras tanto, formamos una respuesta adaptativa que nos llevará obviamente días y de esta manera llega ya la inmunidad adaptativa que específicamente elimina el daño. Pero mientras llega esto, obviamente debemos tener estos mecanismos de contención de manera inmediata y en este caso en particular entran como tal estas células NK. ¿Por qué se les dio inicialmente este nombre de NKs? Porque cuando se describieron en los años 70 reinaba mucho el concepto, ¿no? de los anticuerpos naturales. Entonces, estas células no se habían reconocido antes de los 70. Ya se tenían reconocida la existencia, desde luego, de dos tipos de linfocitos, unos que maduraban en timo y otros que salían ya de médula ósea como células maduras, que estamos hablando de los linfocitos B. Y prácticamente en los años 50, 60, 70, la inmunología estuvo prácticamente coronada por estos dos tipos celulares, los linfocitos T y B, porque eran lo máximo, es decir, eran aquellas células que se habían especializado, que se habían ido a estudiar al timo o a la médula ósea para adquirir funciones altamente específicas y conferirnos, obviamente, una respuesta de tipo adaptativa con todas sus características, diversidad, la formación de memoria inmunológica, alta especificidad como tal. Y entonces, cuando surgen estas células, de hecho, surgen como muchos descubrimientos en la ciencia de manera casual. Estudiando de hecho, se estaba tratando de estandarizar un método de citotoxicidad utilizando cromo radioactivo. Llega un investigador a Inglaterra, un estudiante de doctorado, se le dice, esta va a ser tu tesis de doctorado, tratar de estandarizar este método de citotoxicidad utilizando estas células tumorales y obviamente utilizando linfocitos de ratones que previamente habían sido expuestos al tumor. Quedaba claro que esos ratones habían ya estado expuestos al tumor y por lo tanto, si se extirpaba el vaso, en el vaso iba a haber ya la presencia de linfocitos T específicos en contra del tumor. Y cuando se empiezan a hacer estos ensayos, se dan cuenta que en el grupo de ratones que no habían sido expuestos previamente al tumor, donde obviamente no se esperaba citotoxicidad porque todavía no iba a haber células sensibilizadas en contra del tumor, ensayos que fueron de 2 a 4 horas, se encontró que en este grupo existía una citotoxicidad importante en contra de las células tumorales, lo cual obviamente llamó la atención. Primeramente, pues lo que pensó el tutor, algo se hizo mal en el experimento, hay que repetirlo. Repiten el experimento con el mismo resultado, esto se vuelve repetitivo de tal manera que entonces proponen, debe haber un tipo celular un tipo celular distinto a los previamente descritos
que seguramente tiene esa función de citotoxicidad natural, porque el ratón nunca antes ha estado expuesto con el tumor y cómo es que sacando sus células pueden tener ya esa capacidad de lisar de manera inmediata. Y es así como cambia el foco de la tesis y obviamente se encaminan a tratar de caracterizar a este nuevo tipo celular. Propusieron que era un tipo celular, ¿por qué? Porque estudiando el sobrenadante vieron que no se trataba de un factor soluble, lo cual quedaba claro que debía tratarse de un componente celular. Y de esta manera describen a la morfología, una vez que se eliminaron a las células que ya se conocían, en este caso particular macrófagos, linfocitos T y B, y persistía la citotoxicidad, entonces, ¿qué queda? Quedaba un tipo celular que en morfología se parecía mucho a los linfocitos T, pero era un poco más grande de tamaño y con una cantidad de gránulos un poco mayor. Por eso en histología veremos que en los libros mencionan a la NK como un linfocito granular grande. De hecho, igual que los linfocitos, viene también de un progenitor linfoide, pero desde luego sigue un curso diferente. ¿Por qué? Porque es un linaje distinto a los linfocitos T o a los linfocitos B. En funciones vamos a ver que se parece mucho a los linfocitos T citotóxicos, pero el citotóxico termina de madurar en timo y es parte de la inmunidad adaptativa y la NK parte de la inmunidad innata. Entonces es así como se describe un nuevo tipo celular y prácticamente desde su descubrimiento pasaron años en que pudieran aceptarse a estas células. ¿Por qué? Porque se pensó realmente que era un artefacto, es decir, es algo que se está generando durante el ensayo in vitro, algún tipo celular que se está activando y prácticamente no había manera estaban las células, pero no había manera de demostrar cómo se estaban realmente activando. Entre el 75 y el 79 hubo poco menos de 100 publicaciones sobre células NK. Si le ponemos hoy en día, vamos a ver que existen miles y miles de publicaciones, las cuales van a ser publicaciones donde no confinan a las NK solamente dándoles un papel antiviral o antitumoral. Incluyen una diversidad de funciones donde podemos ver que son cruciales para el control de infecciones por bacterias, sobre todo de tipo intracelular, en cáncer donde obviamente se reconoció su papel inicial, en trasplantes, autoinmunidad, hipersensibilidad y de manera interesante el papel que juegan durante el desarrollo exitoso del embarazo. Más del 50% de los linfocitos intrauterinos corresponden a células NK. Esto nos está diciendo que juegan un papel realmente crucial en el mantenimiento del embarazo. Pero bueno, todas estas funciones obviamente escapan en este momento al foco de nuestra plática. Y aquí nada más, bueno, poner a uno de los pioneros en los estudios de estas células NK, Klaus Carré, quien en los 80s, él propone que estas células natural killer, nombradas así por lo que ya les mencionaba, que estas células eran unas células interesantes que a diferencia de los linfocitos T, que precisamente en los 70 se demuestra que requieren del MHC para poder activarse, él interesantemente trabajando una diversidad de células tumorales carentes del MHC de clase 1, que hoy sabemos que precisamente la no expresión de clase 1 es una estrategia que utilizan los tumores para evadir el reconocimiento por los linfocitos T, él se dio cuenta que precisamente al estar estos tumores carentes del MHC de clase 1, se activaba la citotoxicidad de estas células en particular. Entonces, él propone que la falta del MHC clase 1 es precisamente el requisito para poder activar a estas células recientemente descritas. Se retó mucho sus resultados porque sobre todo esto fue desde el punto de vista conceptual. Él tuvo las líneas tumorales carentes del MHC clase 1, eran lisadas por las células NK. Si utilizaba células con una buena expresión de clase 1, la citotoxicidad obviamente que no ocurría como sí en las carentes del MHC de clase 1. Por eso él propuso, la NK debe tener una gama de receptores que reconocen el MHC. Estos receptores son de inhibición, que al reconocer el MHC le confiere señales de inhibición y por eso se está inhibiendo. Sin embargo, esto fue un concepto y por eso es que se retó. Sabemos que la inmunología pues, es una disciplina de la medicina 100% experimental y él propone, tenía la prueba con las células carentes o positivas al MHC clase 1. Sin embargo, a partir del año 2000 se vino un boom, es decir, se pusieron de moda estas células y entonces se viene la búsqueda de este famoso missing self, lo que él propone. De hecho, él propone esta teoría del missing self. Él dice, los tumores
por razones que le conviene al tumor, dejan de expresar clase 1 para evadir a la respuesta T. Sin embargo, esta falta de lo propio, por eso se propuso como el missing self, esta falta del MHC propio es lo que favorece la activación de las células NK. Entonces, pues prácticamente se viene desde los 90 y no se diga ya a partir del 2000, toda una serie de estudios tratando de demostrar cuáles eran estos receptores exhibidos en la superficie de las células NK. Y a partir de entonces, obviamente que las NK cobran fuerza y se empieza a hacer una caracterización de sus receptores. Obviamente el primero que se describió fue el receptor CD16, que sabemos que reconoce la porción Fc de las inmunoglobulinas, que pueden estar recubriendo a una célula infectada por virus o una célula tumoral, y de esta manera la inmunoglobulina hace un puente, favorece la activación del NK y la NK se activa y destruye a esa célula blanco. Sin embargo, la carencia del MHC clase 1 hacía pensar que la NK tenía una gama de receptores de inhibición y entonces se empieza a hacer la caracterización y efectivamente se logra después tener una buena caracterización de qué tiene en la superficie la NK y hoy sabemos con más precisión cómo actúan estas células NK. De manera muy general, tenemos aquí una célula normal que tiene una expresión adecuada del MHC clase 1. Nuestras NK van a tener un conjunto de receptores de inhibición y de activación. Entonces, esto vino a complementar la hipótesis, la inicial propuesta por Carré, donde decía la falta de lo propio condiciona aquí la activación del NK. A eso hay que agregar y la expresión de ligandos de estrés reconocidos por receptores de activación en conjunto promoverán la citotoxicidad. Entonces, una célula normal que tiene una buena expresión de clase 1, como es en este momento que estamos sanos, no hay por qué expresar señales de alerta, no es una célula que esté enferma, entonces la NK con su gama de receptores de inhibición sí tiene que reconocer. Los de activación no tienen que reconocer porque estos receptores de activación, interesantemente, lo que reconocen son señales de daño que se inducen tras, obviamente, el estrés celular. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia? Uno de inhibición está reconociendo su ligando y el de activación no tiene que reconocer, esto que nos lleva a tener, obviamente, una célula feliz y contenta, es decir, no hay por qué esta célula pueda ser destruida por la NK. ¿Qué pasa en el caso particular de una célula tumoral o una célula infectada por virus? Que tienen como blanco de ataque la no expresión de clase 1, ya lo vimos. La proteína E7 tiene esa capacidad de interferir con la expresión de clase 1 y bloquea la misma. Entonces, los de inhibición ya no tienen que reconocer, es una célula enferma que obviamente activa una serie de genes que conllevan a la expresión de moléculas que normalmente no se expresan aquí y por lo tanto el receptor de activación ya tiene que reconocer, entonces el destino de esta célula será que esa célula se va a morir fundamentalmente por apoptosis. ¿Por qué? Porque aquí se formará una sinapsis inmunológica y todos los gránulos que vemos acá dispersos en el citoplasma se polarizarán al sitio de contacto, es decir, al sitio donde está ocurriendo la sinapsis. Estos gránulos se exocitan y el interior de estos gránulos tienen importantes componentes que van a ser, por un lado, perforinas que perforan la superficie, las membranas de esta célula, y tienen otro componente que son las granzimas, que son una serie de enzimas que entran, activan una serie de caspasas que van a tener como resultado final activar DNAsas, las que cortarán el DNA e inevitablemente esta célula morirá. Y adicionalmente, estas células son capaces también de producir citocinas como interferón gamma, que tendrán esa capacidad de interferir con la replicación viral o con la división neoplásica. Entonces, esta modulación de la NK hoy en día es explicada por toda una gama de receptores donde vamos a ver que no solamente está confinado a tener un solo receptor de inhibición o de activación, nuestras NK tienen toda una gama de receptores que desde luego tampoco los vamos a ver, pero me gustaría enfocar fundamentalmente aquí la atención de ustedes al receptor NKG2D y al receptor NKP30, que son dos importantes, si se fijan aquí, dos importantes receptores que confieren señales de activación a la NK y que tienen como ligando en su contraparte en la célula tumoral, por ejemplo, o en la célula infectada por virus, la expresión de importantes ligandos
que, como les decía, en células normales no se van a expresar, pero cuando una célula sufre un daño, se expresan. De esta manera, contactan aquí a sus ligandos y eso puede transmitir a través de la señalización que inicien estos receptores, conducir obviamente a la a la activación de la citotoxicidad y esta NK pueda lisar eficientemente a su célula blanco. Entonces, quizá NKG2D es de los mejor explorados porque se conoce con más precisión toda una serie de ligandos que son parientes del MHC clase 1. De hecho, están ubicados también en la misma región, en el brazo corto del cromosoma 6, adyacentes a la HLA-B. En estructura son muy similares a las moléculas clase 1, pero obviamente no funcionan presentando antígenos como si es el MHC clase 1. Al reconocer NKG2D a sus ligandos MIC con su miembro A o B, es decir, MICA, MICB, esto promoverá la citotoxicidad y la eficiente eliminación de esta célula tumoral. Eso les decía desde el punto de vista teórico. La célula NK llega y dice, ve una célula tumoral que no tiene clase 1, que tiene ligandos de estrés, excelente, tiene quien la active y ya no tiene quien la inhiba. La NK promueve su citotoxicidad y eficientemente la va a lisar. Sin embargo, pues muchas de las veces esto no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque el tumor se va a defender o la célula infectada por virus se va a defender. En el caso particular ya de las células tumorales como tal, utilizan una diversidad de estrategias para poder evadir el reconocimiento inicial. Y si no hay respuesta innata efectiva, difícilmente vamos a montar una respuesta adaptativa, porque es precisamente la inflamación, los mecanismos de inmunidad innata, quienes nos harán el escenario en el cual llegarán a desarrollarse las inmunidades tanto de tipo humoral como celular. Defectos en la inmunidad innata conduce obviamente a defectos en la inmunidad adaptativa. Entonces, una de las estrategias por las cuales el tumor puede evadir el reconocimiento por este receptor NKG2D es muy sencillo. ¿Qué dice la célula tumoral? Expreso MICA en la superficie. Si lo expreso, llega la NK y con su receptor NKG2D reconoce a mi ligando que está en la superficie y esto promoverá la citotoxicidad y me va a matar. Entonces yo, célula tumoral, ¿qué hago? Todo un repertorio de enzimas que le ayudan al tumor para poder diseminarse y seguir invadiendo, ya sea por expansión o a distancia, es decir, que tenga la capacidad de poder intravasarse y a través de la circulación sanguínea o linfática diseminarse y formar colonias secundarias o metástasis. Estas mismas proteasas las utiliza para cortar importantes ligandos. En este caso en particular, cortar, por ejemplo, a MICA de la superficie. Entonces, la célula prácticamente se vuelve invisible al NKG2D, ya no hay el ligando y entonces, ¿qué hace la célula? Corta MICA. Y esto se demostró en una diversidad de tumores, como el caso particular de próstata, hepatocarcinoma, en algunos tumores gastrointestinales y también de origen hematopoyético. Y precisamente nosotros en particular, tratando de dilucidar si esto estaba ocurriendo en cáncer cervicouterino, precisamente, ¿por qué? Porque se ha demostrado que hay serios defectos. De hecho, las NK son prácticamente difíciles de encontrar en las biopsias de tumores cervicouterinos. ¿Por qué? Por alguna razón. Es decir, el tumor no da señales de alarma para que migren las NK. Entonces, lo que hicimos fue cuantificar primeramente los niveles de mica soluble en el suero de pacientes con cáncer cervicouterino y estudiando grupo de mujeres sanas con lesiones intraepiteliales de grado bajo, de grado alto y carcinoma invasor, encontramos que desde lesiones y el grupo de cáncer cervicouterino tenían niveles estadísticamente significativos, es decir, niveles mucho más altos de mica soluble comparado con el grupo de mujeres sanas. Y de manera interesante se ha descrito que esto, además de dejar a la célula tumoral invisible al NKG2D, estas formas solubles podrían eventualmente interactuar con la NK, pero vean aquí interesante, la NK ya no está haciendo sinapsis con otra célula. Si el ligando en forma soluble llega y se le pega al receptor, esto podría favorecer la endocitosis del receptor. Entonces, imagínense, por un lado la célula tumoral queda invisible y por otro a la NK le están quitando un importante receptor de activación. Por lo tanto, lo que hicimos enseguida fue investigar la expresión de NKG2D en linfocitos T y NK y efectivamente vimos
que estos receptores este receptor en particular se encontraba disminuido en los grupos de lesiones y de cáncer cervicouterino, tanto en NK como en linfocitos T. Y de manera interesante vimos que en el caso particular de los linfocitos T hubo una correlación, es decir, significativa. A mayor nivel de mica soluble, más disminuido se encontraba el receptor NKG2D. Aquí es nada más un ejemplo representativo en NK y en linfocitos T, donde podemos ver aquí el pico más recorrido a la derecha, es más positividad, aquí en oscuro es el negativo, el control negativo. Entonces vean cómo este pico está bien recorrido en una muestra de una mujer sana, cómo empieza a disminuirse este pico que se está moviendo, está pegado más a lo negativo en una lesión de grado bajo, de grado alto y prácticamente negativo, como aquí se enciman los dos picos en una mujer con cáncer cérvico-uterino, tanto en NK como en linfocitos T. También quisimos explorar si estos niveles aumentados de MICA y MICB podrían favorecer la expansión de poblaciones atípicas de linfocitos T, CD4, pero que interesantemente expresan este receptor que inicialmente se describió en las células NK. Esta población es interesante porque se le han atribuido dos papeles, o son muy citotóxicas o son muy inmunorreguladoras. Lo que hicimos, y precisamente se demostró en un estudio que se hizo en Estados Unidos, que estas formas solubles de mica podrían promover la expansión de esta población en pacientes con artritis, es decir, con una enfermedad autoinmune. Y en este caso se estaba promoviendo una importante población citotóxica que contribuía al daño autoinmune. Sin embargo, en cáncer se ha visto lo contrario. Al parecer se promueve la expansión de una población que mayormente podría ser inmunorreguladora. Entonces, lo que hicimos fue tratar de ver si esta población CD4-NKG2D positiva podría estar aumentada en mujeres con cáncer cervicouterino y efectivamente demostramos que aquí se los marco con líneas horizontales. Toda esta barra estaría representando a mujeres que tienen más del 4% de esta población, donde ya vimos que no más del 2% está en población normal, de un 0 al 2%. Es una población realmente baja, pero la misma se empieza a expandir conforme aumenta el grado de lesión, encontrándose niveles verdaderamente altos en cáncer cérvico-uterino. De manera interesante, demostramos que esta población que tiene NKG2D dejaba de expresar un importante coestimulador de los linfocitos T. Acá abajo se los quiero hacer notar, si los porcentajes que son los considerados normales, que van del 0 al 2, las células T tienen una buena expresión de CD28, pero cómo esta molécula empieza a disminuir conforme se expande esta población en particular. Esto tiene relevancia porque es una población realmente poco explorada. Sabemos que esta molécula en particular es un importante coestimulador en la vida de un linfocito. Si no recibe esta señal, el linfocito generalmente se energiza, es decir, no va a responder. Por lo tanto, quisimos explorar un poco a esta población muy expandida. Aquí nuevamente la volvemos a ver, esta población 7.7 del total de las células estudiadas, donde vemos que esta obviamente está mucho más aumentada versus la frecuencia que estamos viendo en particular en un grupo de mujeres sanas. Interesantemente, ¿qué es lo que encontramos? Que esta población en particular, que tienen NKG2D, pero no tienen CD28, son una población, aquí la podemos desglosar. Tenemos, al final, son linfocitos T. Si tienen CD28 y les estudiamos la expresión de importantes moléculas del gránulo citotóxico, son células que no van a tener una población importante de células positivas a perforina, que es la principal proteína formadora del poro en el gránulo de la NK o del linfocito citotóxico. Pero si estas células vienen de una población que no tiene NKG2D y medimos la expresión de perforina, vean cómo prácticamente el porcentaje se va al 90 o al 75% de estas células, ¿sí? Van a tener perforina, es decir, esta perforina eventualmente le pudiera conferir capacidad citotóxica, pero la gran pregunta es, ¿para matar a células tumorales o para matar a otros componentes inmunes? No lo sabemos. Sin embargo, un estudio que fue parte también de la tesis de Marta Escarra, que fue una alumna de doctorado, demostramos que
al parecer, estos receptores, el NKG2D, que parece ser que potencia la expresión de la perforina, es decir, son CD28 negativas, pero si tienen NKG2D es más la expresión de perforina, al parecer este receptor colocaliza con el marcador de los linfocitos cooperadores, con CD4. Aquí se hizo un estudio de imagenología y parece ser que colocalizan estos dos correceptores. E interesantemente, sí se vio que esta población tuvo un potencial citotóxico contra células de glioblastoma. Desconocemos al momento, porque no tenemos todavía la prueba experimental, si estas células también son capaces de lisar a células de cáncer cervicouterino. Y ahondando más realmente en esta interacción que puede haber entre MICA y la expansión o no de esta población que tiene NKG2D, hicimos un estudio utilizando líneas tumorales de cáncer cérvico-uterino. Por un lado utilizamos C33, que no tiene BPH, SIJA, que está infectada con BPH, y BPH16, y GILA, que está infectada con BPH18. Medimos la expresión de MICB, y es más la expresión de MICA en superficie que de MICB. Interesantemente, a nivel de formas solubles es mucho más la expresión de MICB, lo cual podría ser explicado ¿por qué? Porque hay más expresión hay menos expresión en superficie, y eso podría sugerir que se está liberando de manera proteolítica, o no descartar también la posibilidad que se esté produciendo una isoforma para que sea una isoforma secretada. Estudios adicionales de estas formas solubles todavía no los tenemos para ver si realmente pueden inducir inmunoregulación o no en la CNK. Lo que sí hicimos fueron estudios con las células tumorales positivas a MICA, MICB, en cocultivo con una línea de NCAS. Y al ponerlas en cocultivo, desde las 2 horas vimos que en el caso particular de SIJA, de SIJA y de GILA, el contacto de las células tumorales con la NK induce la disminución de NKG2D en la célula NK. Esto es interesante porque este fenómeno no lo vimos cuando el cocultivo se hizo con células HACAT, que son queratinocitos inmortalizados, pero no tienen ese potencial tumorigénico. De hecho, pueden seguir un comportamiento muy parecido al comportamiento normal de un queratinocito. Con C33 también vimos que de manera importante se disminuía la expresión de NKG2D. Para demostrar que esto era debido a la interacción de NKG2D con sus ligandos, hicimos estudios obviamente de bloqueo utilizando anticuerpos bloqueadores, y efectivamente nos dimos cuenta que sí era una interacción entre NKG2D y sus ligandos. Esto tiene importantes repercusiones porque al hacer estudios funcionales, es decir, de citotoxicidad de estas células NK, en particular utilizando SIJA y GILA, vimos que la citotoxicidad se disminuía drásticamente. Aquí en rosa estamos teniendo a las células NK incubadas solamente con el medio de cultivo. Y acá estamos poniendo a las NK que previamente se pusieron en cocultivo con las células SIJA, y vean cómo cae la curva. Es decir, estas células tienen menos capacidad de matar, lo mismo que lo mismo que GILA. Este es el control donde utilizamos HACAT, que sabemos que prácticamente no induce cambios, y la citotoxicidad se mantiene igual. Lo interesante fue con C33, que dio un fenómeno invertido, lo cual no descartamos que el caso particular de C33 pueda tener otra gama de ligandos de activación que podrían estar estimulando de manera adecuada a la NK, y por lo mismo lo que hicimos fue irnos al otro receptor, es decir, a NKP30, y estudiar a sus ligandos. Por eso les decía, les pongo en el foco NKG2D y NKP30, y efectivamente vimos que tanto GILA como SIJA tienen también la expresión de este importante ligando B7H6, que es reconocido por el receptor NKP30. Acá en la microscopía de fluorescencia vemos una muy buena expresión, y vemos que el B7H6 está tanto en la membrana como de manera intracelular. Quisimos estudiar la otra cara, es decir, la cara del tumor, porque sabemos que B7 funciona como tal, promoviendo la citotoxicidad, el NK, a través de interactuar con NKP30. Sin embargo, B7H6 es una molécula interesante porque en su cola intracelular predice secuencias que podrían estar involucradas en cascadas de señalización. Por lo tanto, hicimos estudios funcionales donde quisimos ver el rol no canónico, es decir, su rol canónico es que activa NK vía NKP30. Entonces, ¿qué pasa si nosotros estimulamos a este receptor? Lo cual lo hicimos poniendo el receptor NKP30 soluble, e hicimos estudios
de migración, donde se pone, esto es la fotografía de una monocapa de las células tumorales, se hace una herida y se sigue en el tiempo para ver qué tanto tarda en cerrar. Y vean aquí que si nosotros no ponemos el NKp30 soluble, a las 72 horas prácticamente la herida ya está cerrada. Aquí tenemos como control positivo cisplatino, que es una droga obviamente utilizada en cáncer, y prácticamente la herida no se va a cerrar. Es decir, aquí pareciera que las células migran menos, o la otra posibilidad es que las células están proliferando desde luego menos y por eso tarda más en cerrar. Pero si nosotros empezamos a poner 20, 40, 60, 80 nanogramos por mililitro del receptor soluble, vean aquí cómo prácticamente se retarda el cierre de la herida. Por lo tanto, proponemos que B7H6 no solamente es un ligando para activar a la CNK, sino que B7H6 podría funcionar como un importante receptor en la misma célula tumoral. De ahí que también propusimos no descartar la posibilidad de la existencia de otros ligandos, porque se ha descrito que además de B7H6, NKp30 podría reconocer también a BAC6, lo cual demostramos que efectivamente está también presente en las células tumorales. No podemos descartar también la participación de este importante ligando. Y caso particular de B7H6, al ser, les decía, una importante molécula que podría promover cambios importantes en la célula tumoral y no solamente a nivel de promover la activación de NKs, vimos que este ligando se expresa de manera importante en queratinocitos, obviamente, de lesiones, ya sea de grado alto o en carcinoma escamoso, pero principalmente aquí lo interesante fue que se vio una expresión muy fuerte en carcinomas de origen glandular. En el caso particular de lesiones de cervicitis, prácticamente no vimos positividad en los queratinocitos. Algunas células inflamatorias también se están tiñendo, lo cual obviamente nos habla también de una expresión de B7H6 más allá de solamente las células tumorales. Y pues prácticamente ya me voy a los últimos resultados porque ya estamos sobre el tiempo, y nada más hacer hincapié que además de B7H6, además de mica de MICB, hoy en día estamos prácticamente, me voy a nada más a brincar estas, esto es nada más para hacer hincapié en que B7H6 de manera importante lo encontramos confinado en exosomas. Esto fue interesante, esto fue un estudio que se hizo en embarazo y donde vimos recordar que embarazo tiene importantes mecanismos de inmunorregulación, y el tumor precisamente, algunos de los mecanismos que se usan en embarazo para inmunorregular la respuesta, el tumor los adopta precisamente para apagar un poco las respuestas inmunes. Entonces, aquí en suero de embarazadas encontramos la presencia de B7H6 en forma soluble, e interesantemente vimos que al aislar los exosomas de los sueros vimos que una de las fracciones mayormente estaba contenida en los exosomas. Eso también cambia un poco el concepto de las formas solubles, porque no es lo mismo tener un ligando soluble como tal a tenerlo en un exosoma, que sabemos que los exosomas llevan una gran cantidad de información de una célula a distancia. Entonces, ahora nuestro foco actual es tratar de caracterizar estos ligandos confinados en los exosomas. Aquí nada más les muestro cómo, utilizando un KISS comercial, podemos tener aquí aislada la fracción exosomal, y estamos tratando de caracterizar a estos importantes ligandos y irnos más allá. Es decir, estamos ahora ante una nueva era de ligandos, y estamos hablando una nueva era de receptores que se han caracterizado en años recientes, estos famosos immunocheckpoints, los importantes receptores que le van a favorecer la regulación de manera natural, de manera normal a una célula inmune. Es decir, cuando ya cesa la respuesta, la célula tiene que regresar a un estado de reposo, y para esto utiliza una gama de receptores que precisamente van a acabar la respuesta. Receptores que desde luego van a ser utilizados por el tumor para poder frenar la respuesta, y en particular tenemos como foco de atención el eje PD1, PD ligando 1, que actualmente lo tenemos de manera importante como un mecanismo de ataque en la inmunoterapia. Premio Nobel que se llevó la inmunología en 2018, donde precisamente a los descubridores de dos importantes vías de regulación de CTLA4 y de PD1, las cuales regulan de manera normal la actividad de un linfocito, y sabemos que estos se han extendido también a la NK,
estos descubrimientos conllevaron al desarrollo de anticuerpos para bloquear la interacción de estos receptores con sus ligandos que también están incrementados en cáncer cervical. También encontramos P de ligando 1 estadísticamente aumentado en el caso de las muestras de cáncer cérvico-uterino. Entonces, vean, es toda una gama de ligandos los que los tumores pueden estar usando para evadir una infinidad de mecanismos que pueden conllevar al ataque como tal de la célula tumoral. Y ya nada más, entonces para finalizar, nos fuimos a tratar de caracterizar a PD1 y a otros importantes reguladores de la respuesta natural, como son TIGIT y TIM3. Estos importantes receptores se hizo un análisis multicolor por citometría de flujo, donde se pusieron todos estos anticuerpos para ver coexpresión sobre la misma célula, e interesantemente nos arrojaron el resultado de que estos tres importantes immunocheckpoints PD1, TIGIT y TIM3 están coexpresados sobre la misma célula. Aquí vemos cómo prácticamente, aquí vemos que van a estar aumentados en cáncer cervicouterino versus las muestras de donadores sanas. Y esto que nos lleva a proponer que prácticamente estas células NK, así también como los linfocitos T, que están coexpresando no solamente PD1, sino están coexpresando otros importantes receptores inmunoreguladores, esto nos sugiere un fenotipo agotado, es decir, la célula tanto se activó que llega a cansarse, porque se agota. Y entonces se sobreexpresan estos receptores, esto nos está diciendo, al menos desde el punto de vista fenotípico, nos está hablando de una célula cansada. Habrá que hacer estudios funcionales para demostrar que efectivamente estas células son incapaces de matar. Y esto lo vimos desde luego también, esto fue la tesis doctoral de Fabi, que recientemente se graduó en enero de este año, en febrero, y esto interesantemente se vio que también la expresión de PD1 estaba presente en los linfocitos T, y no solamente decir una expresión como tal, sino una superexpresión, por eso llamamos una expresión, por decir, low o high. No es lo mismo tener poco PD1 que tener mucho PD1, es decir, quizás si yo tengo más PD1 voy a estar todavía más cansada, voy a ser menos capaz de poder montar una respuesta efectiva. Y aquí vemos cómo efectivamente esta expresión de PD1 está más sobreexpresada en una muestra de cáncer versus una muestra control. Todo esto, pues en conjunto, prácticamente nos lleva a resumir que los resultados que tenemos sugieren que hay un arreglo diferencial de ligandos de estrés que podrían inducir importantes mecanismos de inmunoregulación en la CNK, lo cual, pues, digo, no es nada fácil de explicar, es más complejo de lo que uno pensaría, y que estos mecanismos de inmunoregulación podrían deberse a una diversidad de mecanismos, por lo que la complejidad de mecanismos inmunosupresores ejercidos por el tumor deben ser considerados antes de diseñar terapias basadas en células NK en pacientes con cáncer del cuello uterino. ¿Esto qué quiere decir? Pues que necesitamos hacer todavía mucho mayor número de estudios para entender a las NK en sus dos polos importantes. Por eso les decimos, son prácticamente los yogis del sistema inmune. Son células muy reguladoras, como el caso particular de embarazo, o que son estrategias que toma el tumor para realmente mantenerlas muy apagadas, o sabemos que en condiciones adecuadas, teniendo un escenario adecuado, es una célula que nace para matar, es decir, para activarse de manera eficiente, liberar su gránulo citotóxico y conducir a la lisis de una célula tumoral o una célula infectada por virus. Y bueno, les dije, esto se inicia como una película y finaliza como una película anunciando el reparto, donde pues todos estos resultados, queda claro que son resultados hechos por todos los estudiantes de doctorado, estudiantes de maestría, y pues ya uno prácticamente viene a presumir los resultados que todos los estudiantes hacen. Sabemos que pues todo esto es parte del grupo de trabajo, donde el entusiasmo de los estudiantes pues lo llenan a uno de entusiasmo para seguir en este apasionante campo. Y pues aquí tenemos a los estudiantes más recientes, ya no caben tantos estudiantes aquí, por eso aquí de los que se han graduado el año pasado, en este año, Gloria, que actualmente está haciendo postdoc en Querétaro, Alan actualmente en el 8º semestre, en 4º semestre, Negela y Fabi, que se graduaron en febrero. Negela ya regresó a la India, fue un estudiante que tuvimos internacional.
y el doctor Jesse Jaramati, el colaborador estrella. Él está en Biológico Agropecuarias, en ese centro universitario, pero pues tratando todos en conjunto de seguir contribuyendo con nuestro granito de arena al entendimiento de las células NK. Muchas gracias y perdón porque nos excedimos algo de tiempo, doctora Jenny, pero lo dejo ya el micrófono a la doctora. Muchísimas gracias, doctora. Como siempre, su plática tan maravillosa. Tengo unas preguntas. Solamente voy a leer dos porque por el tiempo necesitamos dar paso a la siguiente ponente. Muchísimas gracias, Al doctora, por contrario, su maravillosa plática. gracias. Pregunta la doctora Paola. Le agradece por su plática, dice que es muy interesante. Mi pregunta es la siguiente. ¿La disminución en los niveles de células NK y células T en muestras de pacientes con CACU se observan en infiltrados tumorales o en sangre periférica? Si es en sangre periférica, ¿cuál sería el motivo de la disminución general en estas poblaciones? Ok, sí, interesante pregunta. Sí, efectivamente, estos estudios que les muestro son en sangre periférica y que no necesariamente podrían hablar lo que está ocurriendo a nivel del tumor, porque pues al final al tumor llegan las células que van en contra del tumor. En este caso, que efectivamente vimos que sí hay alguna cierta disminución de NKs en particular, se ha propuesto, les decía, que los ligandos solubles podrían interactuar con sus receptores e inducir endocitosis. No descartamos nosotros la posibilidad de que al haber esta estimulación parcial, la célula podría también eventualmente irse a apoptosis. E hicimos un estudio inicial donde utilizamos mica-MICB soluble para tratar de demostrar inducción de apoptosis en la CNK de manera in vitro, pero no logramos ver. Entonces, podemos, pues prácticamente con estos resultados pensar que no es debido a una estimulación parcial de NKG2D. Entonces, seguramente serán otros mecanismos, no tenemos evidencia experimental para explicar por qué es debido, pero sabemos, por ejemplo, que TGF-beta, que sí se encuentra aumentado en una diversidad de tumores, no solamente en cáncer cérvico-uterino, linfocitos, sobre todo linfocitos TH1, linfocitos TH2, son muy sensibles al efecto inductor de apoptosis por esta citocina. Entonces, no descartar que mismas citocinas o factores liberados por el tumor podrían estar induciendo la apoptosis de estas células. Sin embargo, no tenemos nosotros evidencia directa para decir qué factor podría estar siendo el responsable a nivel periférico. Gracias, doctora. De nada. Y la siguiente pregunta, la felicitan, una interesante investigación y una pregunta. ¿Podrían las células NK ser inhibidas por el alto índice de células tumorales en las pacientes con cáncer cérvico-uterino? Sí, de hecho, digo, muy interesante la pregunta, porque si sigue uno lo que es inicialmente se propuso la inmunovigilancia tumoral y después evolucionó a lo que hoy conocemos como la inmunoedición del cáncer, ¿no? 3 etapas que sabemos que son la teoría de las 3E. Son la eliminación, equilibrio y escape. Entonces, en la fase de eliminación, el sistema inmune se activa y elimina las células más inmunogénicas, pero aquellas células menos inmunogénicas quedan ahí y llegan a estar se cortó, ¿no, verdad? Y llegan a estar prácticamente en equilibrio. Entonces, el tumor empieza prácticamente a esculpir, aquí se empieza a esculpir y empieza a liberar factores que eventualmente podrían conducir a la sobreexpansión de estas células. Entonces, sabemos que el sistema inmune, para que pueda activar y destruir células tumorales, no es prácticamente competir uno con uno. Entonces, a mayor carga tumoral, obviamente que el sistema inmune empieza a quedar en desventaja, porque prácticamente para matar una célula tumoral estamos hablando de tener muchas más NKs. Entonces, a mayor carga tumoral, desde luego que es menos eficiencia del sistema inmune. De ahí que la inmunoterapia, cuando el tumor es muy avanzado, es decir, no es efectiva. Generalmente hay que combinar nuevamente con quimio para bajar la carga tumoral y entonces ahora sí poder reactivar al sistema inmune, porque uno quisiera que fuera prácticamente 1 a 1, pero al menos in vitro los estudios de citotoxicidad generalmente no nos dan citotoxicidad si metemos una tumoral por una efectora, por un NK. Hay que meter, por ejemplo, 10, 50 efectoras por una célula tumoral. Entonces, esto in vitro nos está hablando un poco el reflejo de lo que realmente estaría sucediendo in vivo.
Muchas gracias, doctora. Fascinante su plática. Gracias, Jenny. Eh, Gracias. le voy a dar paso a la doctora Paola a su presentación. Y por último, doctora, agradecerle muchísimo por su plática tan interesante y le muestro la constancia que le vamos a hacer llegar. Ay, gracias, un placer. Muchísimas gracias. Claro, gracias y que sigan con éxito con el evento. Gracias. A continuación, vamos a presentar la ponencia de la doctora Paola Maicot. Por favor, doctora, ¿puede ir cargando su presentación? La doctora Paola Maicot González es química farmacéutica bióloga, graduada de la Facultad de Química de la UNAM, quien realizó sus estudios de maestría y doctorado en el posgrado en Ciencias Bioquímicas de la UNAM y desarrolló en el Instituto de Fisiología Celular estudios de muerte celular durante el desarrollo del sistema nervioso central. Tiene una estancia postdoctoral en el Centro de Cáncer de la Universidad de Colorado en Denver, en el laboratorio del Dr. Andrew Turban, donde se involucró en el estudio de la autofagia en cáncer, particularmente en cáncer de mama. En abril de 2013 recibió el Premio de Mujeres en Investigación en Cáncer, otorgado por la Asociación Mexicana de Investigación en Cáncer, por su trabajo en autofagia y cáncer de mama. Desde septiembre de 2014 se incorporó al programa de cátedras CONACYT para jóvenes investigadores en el Centro de Investigación Biomédica de Oriente del IMSS en Metepec, Puebla, donde posteriormente ha sido contratada como investigadora asociada. Su principal interés es encontrar posibles blancos terapéuticos para distintos tipos de cáncer que involucran a la mitocondria, el proceso de autofagia y modulación del sistema inmune. Es SNI2 desde 2014 y cuenta con 23 publicaciones en revistas indexadas en el JCR. Ha titulado a 6 estudiantes de licenciatura, 4 de maestría y 2 de doctorado. Sin más, doy paso a la plática de la doctora Paola. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a los organizadores por la invitación. Y bueno, hoy les voy a hablar de otro tipo de cáncer que también es importante para la población femenina, que es el cáncer de mama. Y nuestro interés en el laboratorio involucra la modulación de la autofagia, que es el proceso del que les voy a hablar hoy. Voy a comenzar por hablarles de autofagia. Aquí está. Y la autofagia, para quienes no hayan escuchado de ella, es este proceso que se describió ya tiene bastante tiempo, alrededor de los años 70, por Christian de Duve, que fue quien también describió a los lisosomas, como este proceso de degradación lisosomal o digestión de partes de la misma célula. Y esto se describió por la observación de vesículas de doble membrana que llevaban contenido del citoplasma a la vacuola de la levadura. Por lo tanto, se propuso que en estas vesículas se llevaba contenido de la célula para su degradación. Este proceso cobró mayor importancia y se reconoció en el año 2016 con el Premio Nobel para Yoshinori Ozumi por el descubrimiento de los genes ATG en levadura. Estos son los genes relacionados a la autofagia que nos han permitido modular este proceso y entenderlo mucho mejor en las enfermedades. Posteriormente se describió que estos genes no solo están en levadura, sino que este sistema está conservado de la levadura al humano y actualmente existe un gran número de investigaciones relacionadas con este proceso. Y bueno, ¿qué es entonces la autofagia? Es este proceso, como les dije, está regulado por las proteínas ATG o proteínas relacionadas a la autofagia, que van a formar una estructura de doble membrana que engulle contenido del citoplasma y lo lleva a los lisosomas para su degradación y reciclaje. Entonces, brevemente, eso es el proceso. Se puede modular de diversas maneras. En los experimentos que les voy a mostrar, utilizamos dos enfoques diferentes. Uno es un enfoque genético mediante shRNAs para proteínas ATG y el otro es un enfoque farmacológico donde utilizamos cloroquina, que es un fármaco que penetra al lisosoma, inhibe su acidificación y por lo tanto evita que los autofagosomas se degraden
y esto estaría bloqueando la autofagia en etapas avanzadas. Existe también ATG6 o LC3, que es esta ATG8, perdón, o LC3, que es esta proteína que normalmente se encuentra soluble en el citoplasma y se va a la membrana del autofagosoma cuando éste se está formando, lo cual nos permite evaluar qué está ocurriendo este proceso, midiendo el patrón difuso de LC3 contra un patrón punteado en los autofagosomas. Entonces, como les dije, es un proceso de autodigestión que va a eliminar proteínas viejas, desnaturalizadas, organelos incluso como las mitocondrias dañadas y microorganismos en un proceso conocido como autofagia basal que mantiene el citoplasma en buenas condiciones. Y va a estar proveyendo de nutrientes y energía ante la exposición a diversos tipos de estrés. Por lo tanto, es un proceso que permite a las células sobrevivir a diversos tipos de estrés en un proceso denominado como autofagia inducida. Se ha relacionado con muchas enfermedades, los defectos en esta vía de señalización, principalmente enfermedades neurodegenerativas, el envejecimiento y el cáncer, que es de lo que les voy a hablar hoy. También está muy relacionado con la respuesta inmune, con la presentación de antígeno, y hoy les voy a hablar un poco de lo que hace la autofagia relacionada a la secreción de citocinas. Y también en un inicio se describió la muerte celular autofágica, que sería una muerte celular que ocurriría de manera alterna a la apoptosis, principalmente cuando la apoptosis está inhibida. Si bien esto se ha demostrado en varios estudios, no es algo general y sabemos que en realidad la autofagia es un mecanismo de sobrevivencia. Algunas evidencias para esto las podemos observar con estos estudios en donde se hicieron los ratones knockout para proteínas ATG. Estos ratoncitos se forman de manera normal, sin embargo mueren 1 o 2 días después de nacer porque no sobreviven a la etapa de inanición que ocurre cuando los ratones dejan de recibir el aporte placentario de su madre. Por lo tanto, son incapaces de sobrevivir a esta etapa de inanición. Y bueno, como esto ocurre en etapas muy tempranas, en realidad no sabíamos qué ocurría cuando se inhibía la autofagia en un organismo adulto hasta hace algunos años, que se hicieron estos ratones condicionales. Y en los ratones que ya están bien desarrollados, 8 a 10 semanas, se puede bloquear la expresión de diversos genes ATG. En este caso sería ATG7. Estos ratones, algunos mueren en días después de la inhibición de la autofagia como respuesta a infecciones, demostrando el papel importante que tiene la autofagia en la respuesta inmune. Y otros mueren meses después de la inhibición de la autofagia con mecanismos neurodegenerativos, demostrando también el papel de la autofagia en el mantenimiento de las neuronas. Un experimento importante que hicieron en este estudio fue privar a estos ratoncitos a quienes se les ha quitado la autofagia de alimento por 24 horas. Y de manera importante, estos ratones que no tienen ATG7 mueren a las 24 horas como respuesta a una privación de nutrientes. Por lo tanto, la autofagia es lo que nos mantiene vivos cuando no estamos comiendo, incluso en periodos tan cortos como de un día. Ok, el papel de la autofagia en cáncer es un poco complicado y aquí voy a tratar de no hacerlos muchas bolas, pero se han descrito funciones supresoras de tumores y también funciones promotoras de tumores de la autofagia. Esto no es tan difícil de entender si nosotros pensamos en el cáncer como una enfermedad que va por etapas. En un inicio, las células normales, que aquí les estoy poniendo en azul, en estas células normales, la autofagia tendría un papel supresor de tumores, en el que estarían manteniendo el citoplasma sano, eliminando mitocondrias dañadas, reduciendo las especies reactivas de oxígeno y el daño al DNA, inhibiendo la inflamación, degradando agregados proteicos y manteniendo la senescencia. Sin embargo, una vez que el cáncer ha progresado y que esta célula normal se ha vuelto una célula cancerosa, una célula troncal de cáncer, la autofagia en estas células cancerosas funciona como un mecanismo de sobrevivencia, pero ahora de la célula cancerosa. Por lo tanto, es un mecanismo de sobrevivencia al estrés metabólico que se vive en el tumor, donde no hay aporte de nutrientes, ayuda al mantenimiento de las células troncales de cáncer, ayuda a la resistencia a la terapia
y también tiene varias funciones que promueven la migración de las células cancerosas y su sobrevivencia en la circulación. Por lo tanto, hay diversos estudios clínicos tratando de inhibir la autofagia en muchos tipos de cáncer. Esto parece ser cierto para cáncer en general. Sin embargo, se ha descrito que algunos tipos de cáncer son particularmente sensibles a la inhibición de la autofagia. Esto se describió inicialmente en cáncer en donde se encuentra RAS activado. RAS es un oncogen que se encuentra activado en diversos tipos de cáncer y cuando RAS está activo, las células tumorales, en este caso son líneas celulares que tienen RAS activo, tienen una gran cantidad de autofagosomas, que son los puntitos rojos que pueden ver aquí. Y esto ocurre en condiciones normales, en condiciones normales cuando tienen el RAS activo y también ocurre cuando están privadas de nutrientes. Estas altas actividades autofágicas que se encontraron en estas células se les llamó adicción a la autofagia porque cuando la autofagia se inhibía, estas células morían. Y esto no solo se ha descrito en ese trabajo, sino que se ha descrito para diversos tipos de cáncer, principalmente en células que están transformadas en esta vía de señalización, de RAS o de otras MAP-cinasas. Y nosotros describimos la dependencia de la autofagia en cáncer de mama triple negativo y es de lo que les voy a platicar hoy. Entonces, el motivo de nuestra investigación es el cáncer de mama. Y del mismo modo como el cáncer cervicuterino es muy importante, el cáncer de mama es el principal tipo de cáncer y la principal causa de muerte por cáncer en México y en el mundo. Y estas son estadísticas del año pasado. El cáncer de mama es una enfermedad muy heterogénea y en la clínica principalmente se clasifica en estos tres tipos. Tenemos el subtipo positivo a receptores hormonales, que es el más numeroso, y se subclasifica en luminal A y luminal B dependiendo de la presencia o ausencia del receptor al factor de crecimiento epidermal tipo 2 o HER2. La presencia de estos receptores hace a estos tipos de cáncer susceptibles al tratamiento con terapias dirigidas, como son la terapia endocrina y la terapia endocrina más inhibidores de HER2. Tenemos también el subtipo HER2 positivo, que es alrededor del 4 al 5% de todos los tipos de cáncer de mama, y también tiene una terapia dirigida con inhibidores de HER2. Sin embargo, el tercer tipo, el cáncer triple negativo, no muestra ninguno de estos receptores, por lo tanto no tiene terapias dirigidas y se trata con quimioterapia citotóxica. Y es el cáncer más agresivo y que tiene el peor pronóstico. Existen algunas terapias que se están utilizando para tratar este tipo de cáncer, sin embargo, por lo general se trata con quimioterapia citotóxica. Y bueno, empezamos a estudiar el papel de la autofagia en cáncer de mama y para esto utilizamos un panel de líneas celulares. Utilizamos líneas celulares no transformadas que están aquí en verde como nuestro control. Son no tumorigénicas, perdón. Y tenemos líneas celulares positivas a receptores hormonales que están aquí en azul y células triple negativo. Inhibimos la autofagia de manera genética en todas ellas y aquí tenemos el control no silenciante, el shRNA para ATG5, ATG7 y BCLIN, que es otra proteína ATG. Como pueden ver en los paneles de arriba, las células en la parte de arriba crecieron de manera normal. Sin embargo, las células de la parte de abajo se vieron muy afectadas en el crecimiento. De manera importante, estas son las líneas celulares de cáncer triple negativo y aquí podemos ver la cuantificación del crecimiento celular, en donde las más sensibles fueron las líneas celulares triple negativo. Por lo tanto, encontramos que estas líneas celulares son dependientes de autofagia para su sobrevivencia. Esto también lo observamos en ratones, a los que se les había implantado un tumor positivo a receptores de estrógenos o un tumor triple negativo y se trataron con cloroquina, que es este inhibidor farmacológico de autofagia. Como pueden ver, no hubo diferencia en la sobrevivencia del tumor positivo a receptores de estrógenos y sí hubo una mejoría en el caso del cáncer triple negativo. Por lo tanto, encontramos en este estudio que la inhibición de la autofagia sería mejor en este subtipo de cáncer y no en el positivo a receptores hormonales.
Para tratar de identificar diferencias entre la inhibición de la autofagia entre ambas líneas celulares o entre ambos subtipos de cáncer de mama, inhibimos la autofagia e hicimos un transcriptoma. Inhibimos la autofagia con un shRNA para TG7 y aquí les muestro los resultados al compararse con su control no silenciante. Cada cuadrito que les muestro aquí es un gen diferente y cada rectángulo más grande es una vía de señalización o un proceso celular. Como ustedes pueden ver de manera general, en las líneas luminales o positivas a receptores de estrógenos, encontramos un aumento principalmente en la expresión de diversos genes, mientras que en las triple negativo encontramos una disminución. Ahora, ¿cuáles fueron los mecanismos que encontramos alterados? Están relacionados a cáncer, a muerte celular y sobrevivencia, proliferación celular, movimiento celular y sistema inmune. Entonces, en el caso del cáncer triple negativo, por supuesto que queremos disminuir el cáncer, la proliferación y el movimiento celular. Sin embargo, nos llamó la atención que en estas líneas celulares encontráramos un posible incremento de movimiento celular y también activación del sistema inmune. Y es justo de lo que les voy a platicar el día de hoy. Les voy a hablar de 3 casos distintos en donde estudiamos por separado líneas celulares triple negativo y líneas celulares luminales. Y empezaré por hablar de lo relacionado al sistema inmune, principalmente la secreción de citocinas. ¿Por qué nos interesa la secreción? Bueno, aparte de lo que puede hacer la autofagia, que ya les platiqué, también se sabe que la autofagia tiene un papel importante en la secreción. Se sabe que puede transportar proteínas al cuerpo multivesicular, estimulando su secreción por medio de exosomas, o también se sabe que el autofagosoma mismo se puede unir a la membrana plasmática y secretar proteínas. También la inhibición de la autofagia aumentaría la concentración de mitocondrias dañadas en el citoplasma, aumentaría la producción de especies reactivas de oxígeno y esto activaría el inflamasoma que directamente activa la transcripción de citocinas proinflamatorias como la interleucina 1 beta. Y hoy les voy a platicar de la historia de MIF, que es esta citocina que nos interesa bastante en el laboratorio. ¿Qué se ha descrito de autofagia y secreción en cáncer? Bueno, se sabe que la autofagia puede estimular la secreción de interleucina 6 e interleucina 8 e inducirse en esencia en líneas celulares transformadas por RAS. Y también en este mismo tipo de líneas celulares, la inhibición de la autofagia inhibió la secreción de interleucina 6, la secreción de metaloproteasas de matriz, que son estas proteínas que remodelan el espacio extracelular, y también la secreción de proteínas relacionadas a la vía WNT. Y finalmente nosotros describimos un papel contradictorio de la inhibición de la autofagia. Cuando inhibíamos la autofagia en células positivas a receptores de estrógenos, estimulábamos la secreción de interleucina 6, mientras que si lo hacíamos en líneas celulares triple negativo, disminuíamos la secreción de interleucina 6. Entonces, la autofagia tenía un papel importante en la regulación de la secreción, pero en realidad no sabíamos bien qué era lo que estaba pasando. Y nos empezamos a interesar en MIF, que es el factor inhibidor de la migración de macrófagos, y en realidad de inhibidor no tiene nada, solo el nombre. Es una citocina proinflamatoria, estimula la secreción de diversas citocinas proinflamatorias, también puede funcionar como inmuna en respuesta a una infección, funciona como quimiosina, es decir, puede atraer a diversas células, como enzima, tiene una función de tautomerasa y de óxido reductasa, y por todas estas funciones se ha relacionado a diversas enfermedades, como enfermedades inflamatorias, principalmente la artritis reumatoide y también el cáncer. MIF está mejor caracterizado por su señalización en el exterior, es decir, MIF se puede secretar de una célula y se une a su célula blanco por medio de sus receptores de membrana, que son estos que tengo aquí, y puede estimular diversas vías de señalización. Estas son vías de señalización descritas en macrófagos activados, pero claramente pueden ver cómo pueden ser promotoras de cáncer. Activa vías de señalización antiapoptóticas, activa la proliferación, la expresión de quimiosinas, la migración, la adhesión y la proliferación. Y bueno, ¿qué sabemos de MIF en cáncer de mama? Y este es un trabajo que se hizo en la Universidad de Guadalajara, también del CUCS, del mismo lugar donde nos habló la doctora Susana del Toro.
en donde encontraron en suero que las mujeres con cáncer de mama tenían una mayor concentración de MIF, y esto también correlacionó con estadios avanzados de la enfermedad. Nosotros hicimos un análisis, no lo hicimos en muestras, pero lo hicimos en bases de datos disponibles públicamente, clasificando las pacientes de acuerdo a su subtipo histológico, su subtipo molecular. En este caso encontramos elevación del mensajero de MIF o una mayor expresión del mensajero de MIF en tumores de tipo luminal, positivos a HER2 y del tipo basal, que es un subtipo de triple negativo. De manera importante, estos tres subtipos que les menciono se caracterizan por tener una alta proliferación celular. Por lo tanto, la expresión de MIF y también su secreción y su presencia en suero pueden estar relacionados a una mayor proliferación y probablemente a mayor malignidad. Y bueno, ¿qué sabemos de la secreción de MIF? En unos primeros trabajos se encontró que su secreción está regulada por el transportador ABC, que es esta proteína que se encuentra en la membrana plasmática y que prácticamente transloca sus sustratos de un lado a otro de la membrana plasmática. Y esto se observó porque al utilizar un inhibidor del mismo disminuía la secreción de MIF. Posteriormente también se describió que la secreción de MIF depende de P115, que es una proteína asociada a Golgi, que ayuda en la vía de secreción no convencional. Y finalmente, hace unos pocos años, se involucró también a la autofagia en la secreción de MIF, esto en macrófagos activados por lipopolisacárido. Por lo tanto, decidimos estudiar qué estaba pasando con respecto a esta citocina tan importante en la progresión tumoral en nuestro modelo. Y los primeros datos que les mostraré es de un modelo de cáncer triple negativo y es el modelo 4T1 de líneas celulares con distinta capacidad metastásica. En este modelo utilizamos la línea celular 67NR. Todas estas fueron aisladas del mismo tumor primario que ocurrió espontáneamente en una ratona VALP-C. Y estas líneas celulares tienen diferentes capacidades metastásicas. Esta primera línea celular forma tumor primario, pero no hace metástasis. Utilizamos también la línea 66L4, que hace tumor primario y hace metástasis únicamente al pulmón, y la 4T1, que hace tumor primario y hace metástasis prácticamente a cualquier parte del cuerpo donde puede llegar el cáncer de mama. Entonces, lo primero que hicimos fue tratarlas con cloroquina. Como ya les dije, esperábamos que estas líneas celulares fueran sensibles a la inhibición de la autofagia, y aquí pueden ver con una tinción de yoduro de propidio que penetra en aquellas células que han perdido integridad de la membrana plasmática y tiñe el núcleo de rojo, es decir, los puntos rojos son células muertas, que todas las células fueron sensibles a la cloroquina. Todas murieron como respuesta a la cloroquina y eso lo podemos ver aquí cuantificado. Cuando estudiamos la secreción de MIF, encontramos también que la inhibición de la autofagia inducía la secreción de MIF en las tres líneas celulares. Sin embargo, esto fue más notorio en la línea celular 66L4. De manera importante, estas lecturas de secreción de MIF se hicieron en tiempos anteriores a que observáramos daño en la membrana plasmática y por lo tanto podemos proponer que es una secreción activa y no consecuencia de que la célula se está rompiendo y está liberando su contenido hacia el exterior. Esto también lo observamos con la inhibición genética de la autofagia, principalmente en la línea celular 66L4. Por lo tanto, teníamos tres líneas celulares triple negativo de distintas capacidades metastásicas, todas sensibles a la inhibición de la autofagia, pero teníamos una de ellas que estaba secretando más MIF como respuesta a la secreción de la autofagia. Por lo tanto, los siguientes experimentos los hicimos en esta línea celular. Una de las cosas que puede ocurrir cuando se inhibe la autofagia es que se dejan de degradar las mitocondrias dañadas. Por lo tanto, estas se acumulan, aumentan las especies reactivas de oxígeno y este puede tener un papel importante en la secreción. Por lo tanto, utilizamos un antioxidante, en este caso N-acetilcisteína, y observamos una disminución en la secreción de MIF cuando tratábamos a las células con N-acetilcisteína. Por lo tanto, estas células, que estarían todas en teoría juntas dentro de un tumor con distinta capacidad metastásica, cuando se tratan con cloroquina o se les inhibe la autofagia,
aumentarían sus especies reactivas de oxígeno, principalmente en la línea celular 66L4, y esta estaría secretando MIF. Ahora, ¿cuál sería el papel de MIF? ¿Para qué lo están secretando? Por lo tanto, inhibimos MIF con un inhibidor, y este se llama ISO1, y cuando lo aplicamos en combinación con cloroquina, inducimos mayor muerte celular en esta línea celular. Por lo tanto, esta secreción de MIF está teniendo un papel importante en la sobrevivencia de estas líneas celulares, y cuando lo inhibimos, las células mueren. Eso era en cuanto al papel autócrino, es decir, se está secretando MIF y es el papel que tiene sobre la misma línea celular. Para evaluar el efecto parácrino, utilizamos las mismas líneas 66L4 y este sería un control que expresa un shRNA no silenciante y este es un shRNA contra ATG7, es decir, que no tienen autofagia. En estas células tendríamos mayor producción de especies reactivas de oxígeno y secreción de MIF al medio de cultivo. Tomamos los medios condicionados de ambos pozos o de ambos tratamientos y los pusimos en células 67NR o 4T1 a las que se les había hecho una herida. Para todos aquellos que no trabajan en cáncer, este es un experimento que se utiliza para medir la capacidad de migración celular. Se hace una herida con una aguja y la pueden ver aquí claramente que no hay células y se mide la capacidad de las células de cerrar esa herida. Si la cierran más rápido, tienen mayor capacidad migratoria y probablemente también podrán invadir más. Tomamos entonces los medios condicionados y los pusimos los no silenciantes aquí en los verdes y los que no tenían autofagia en los azules. Y observamos que la inhibición de la autofagia y este medio condicionado indujo un mayor cierre de herida en ambas líneas celulares. Por lo tanto, aparte de tener un efecto autócrino en la misma línea celular, MIF también podía tener un efecto parácrino en la migración de las líneas celulares vecinas. Hizo migrar más a las células no tumorigénicas y aumentó la migración de las células altamente invasivas. Para evaluar que efectivamente se tratara de MIF y no de cualquier otra cosa secretada por la inhibición de la autofagia, utilizamos un antioxidante para evitar la producción de ROS y la secreción de MIF y también un inhibidor de MIF en el medio. Y con estos inhibidores pudimos disminuir el cierre de herida. Por lo tanto, aquí se demuestra que MIF secretado por la inhibición de la autofagia está teniendo un efecto parácrino también en las células vecinas. Para tratar de entender cómo la inhibición de la autofagia estaría estimulando la secreción de MIF, evaluamos el promotor de MIF y encontramos diversos sitios de unión para factores de transcripción que están regulados por especies reactivas de oxígeno. ¿Qué quiere decir eso? Que al inhibir la autofagia estaríamos aumentando las mitocondrias dañadas, la producción de especies reactivas de oxígeno. Las especies reactivas de oxígeno activarían factores de transcripción y probablemente se unirían a sus sitios de unión en MIF, estimulando la transcripción de este gen. Y eso fue precisamente lo que encontramos. La inhibición de autofagia incrementó la expresión de MIF y esto se pudo evitar con un antioxidante. Por lo tanto, este aumento en la expresión se vería reflejado directamente en un aumento en la secreción. Por lo tanto, en este caso de células triple negativo, que la inhibición de la autofagia sí tendría un papel importante en la sobrevivencia celular, propondríamos utilizar esta inhibición en conjunto con inhibidores de MIF. Ahora les voy a hablar de otros casos en donde también estudiamos el movimiento celular y la secreción, en específico de MIF, pero ahora en células positivas a receptores hormonales. En este trabajo utilizamos las células MSF7 y T47D, que son positivas a receptores de estrógenos, y ustedes pueden ver en el control que son células que crecen muy juntas unas de las otras. Son células epiteliales que tienen muchas uniones intercelulares y que por lo tanto no se despegan unas de las otras. Y observamos que el tratamiento con cloroquina indujo un cambio morfológico muy importante, haciéndolas más alargadas, las células se despegaban unas de las otras y esto sugería que probablemente tendrían una mayor capacidad migratoria. Esto no lo observamos en las células no tumorigénicas ni en las células triple negativo. Para esto se cuantificó
el eje mayor y el eje menor de las células, de muchísimas células, y se clasificó de acuerdo a estas relaciones. Si los ejes eran parecidos, es decir, eran cercanos a 1, la célula sería redonda. Si eran entre 1 y 2, la célula sería epitelial, y si eran mayores a 3, la célula sería mucho más alargada o más mesenquimal. Y observamos que la célula efectivamente se volvía alargada en las líneas celulares positivas a receptores de estrógenos. Por lo tanto, aquí encontramos que el tratamiento con cloroquina indujo cambios morfológicos importantes en líneas positivas a receptores de estrógenos. De manera importante, esto no lo observamos con la inhibición genética de la autofagia. Mientras que algunas células sí cambiaron su morfología, esto no fue tan evidente como con la cloroquina y otras no cambiaron. Por lo tanto, esta relación de aspecto no cambió. Aquí estamos observando algo específico del tratamiento con cloroquina. La cloroquina, como les decía, se utiliza en diversos estudios clínicos para inhibir la autofagia y se está utilizando en cáncer de mama también, en general, sin diferenciar entre subtipos. Por lo tanto, este es un resultado importante. ¿Y por qué nos importaba este cambio de morfología? Bueno, las células epiteliales les puede ocurrir esto que se llama transición epitelio-mesénquima o transición epitelio-mesenquimal, en donde la célula epitelial pierde sus características epiteliales, se vuelve más alargada o mesenquimal, como es esta morfología, y esta los hace más invasivas y promueve la formación de metástasis, y así como su resistencia a fármacos. Por lo tanto, esto sugería que estas células estarían haciendo más malignas. Para tratar de identificar qué estaba pasando, estudiamos la producción de especies reactivas de oxígeno. Observamos incremento en producción de especies reactivas de oxígeno por tinción de dihidroetidio en estas líneas celulares y también lo medimos por citometría de flujo. Y esto se pudo revertir por la presencia de un antioxidante, el N-acetilcisteína. De manera interesante, también encontramos secreción de MIF en estas células como respuesta al tratamiento con cloroquina y esto también se inhibió como respuesta a un antioxidante. Por lo tanto, estábamos viendo algo semejante a lo que ocurría en las células triple negativo, pero aquí la diferencia es que las células no morían como respuesta a la inhibición de la autofagia y al no morir se volvían más malignas. Esto de nuevo no lo observamos al inhibir la autofagia genéticamente, únicamente por el tratamiento con cloroquina. Esto sugería que la cloroquina estaba teniendo efectos secundarios, aparte de la inhibición de la autofagia. Al respecto, se ha descrito que se puede acumular, por ejemplo, en las mitocondrias, alterando el potencial de membrana mitocondrial y probablemente estimulando también la producción de especies reactivas de oxígeno. Estos cambios de morfología se pudieron revertir, por lo menos parcialmente, al tratar las células con el inhibidor de MIF y también con un antioxidante. Y también disminuimos el cierre de herida inducido por un tratamiento con medio condicionado de estas células MSF7 que se habían tratado con cloroquina y que llevaban MIF en el medio. Por lo tanto, en este caso, estaba pasando algo semejante a lo que observábamos en las células triple negativo, pero aquí estábamos induciendo cambios asociados a la malignidad. Finalmente, les quiero contar de un tercer caso, y en este trabajo estudiamos células tratadas con leptina. La leptina es una adiposina que es secretada por el tejido adiposo. Y aquí lo que tratábamos de ejemplificar es lo que ocurre durante la obesidad en el cáncer. Sabemos que la obesidad secreta, el tejido adiposo, secreta diversas adiposinas y que estas tienen un efecto en las células cancerosas. Aquí, al tratar a las células con leptina, encontramos mayor inducción de autofagia y la podemos ver como un mayor número de puntos verdes al inhibir su degradación con cloroquina cuando tratábamos estas células con leptina. Ambas líneas celulares, la positiva receptores de estrógenos y la triple negativo, indujeron un aumento en el número de puntos. Por lo tanto, la leptina estaba induciendo autofagia en ambas líneas celulares de cáncer. La leptina también indujo cambios morfológicos en la línea celular MSF7 o positiva receptores de estrógenos y esto se pudo revertir con el uso de cloroquina.
Algo semejante ocurrió en la línea celular 231, aunque esto no es tan evidente porque estas células ya son mesenquimales de por sí. Por lo tanto, esta inducción de autofagia podría estar teniendo un efecto promotor de la malignidad. De manera interesante, la leptina también indujo el cierre de herida en un experimento similar al que les mostré, y esto se pudo revertir con el uso de cloroquina en ambas líneas celulares. Y aquí sí observamos que la inhibición genética de la autofagia tuvo el mismo efecto que el uso de la cloroquina. Por lo tanto, aquí concluimos que la inhibición de la autofagia disminuye la migración inducida por leptina. Entonces les he mostrado 3 casos diferentes en donde el mismo enfoque podría tener efectos similares, aunque el resultado final para una paciente podría ser muy distinto. Entonces, como conclusiones, les he mostrado que las líneas celulares de cáncer de mama muestran una distinta dependencia de la autofagia para su sobrevivencia. Y las líneas celulares triple negativo fueron las más sensibles a la inhibición de la autofagia. Esto es importante porque, como les dije, el cáncer de mama triple negativo aún no cuenta con una terapia dirigida. Por lo tanto, estamos explorando esta posibilidad para poder tratar este tipo de cáncer. Nuestros resultados también demuestran que la inhibición de la autofagia induce la secreción de citocinas proinflamatorias en líneas celulares de cáncer de mama. Esto es independiente del subtipo. Y este es un papel importante de la inhibición de la autofagia, en donde estimulamos la producción de especies reactivas de oxígeno y se estimula la secreción de citocinas proinflamatorias. Yo les hablé en específico de MIF, el factor inhibidor de la migración de macrófagos, pero también encontramos datos semejantes con interleucina 6 y con MCP1. Por lo tanto, será determinante entender qué citocinas están reguladas por la inhibición de la autofagia y su efecto sobre el sistema inmune en un futuro. Ahorita tenemos más o menos identificado el efecto sobre las mismas células tumorales, pero nos interesa estudiar el efecto sobre el sistema inmune para poder modular la autofagia de manera efectiva en la terapia del cáncer. Entonces, como conclusión final de mi plática, tenemos esta pregunta. ¿Deberíamos inhibir la autofagia para tratar a pacientes con cáncer de mama? Y bueno, la respuesta es un poco complicada. Y creo que en este enfoque pasa algo muy semejante a lo que pasa en diversos tratamientos. Debemos de entender claramente la biología del cáncer y cada uno de los subtipos de cáncer que podemos tener. Todo el cáncer de mama no es el mismo, sino que deberíamos identificar claramente la biología de cada uno de los subtipos para encontrar tratamientos dirigidos. Por lo tanto, en cáncer triple negativo, les mostré que la inhibición de la autofagia induce muerte celular. Sin embargo, también inducimos secreción de citocinas proinflamatorias. Y esto tiene un papel importante en las células tumorales vecinas y también tenemos datos que sugieren que modularán el microambiente, en específico los macrófagos, pero es lo único que hemos estudiado. Seguramente también se modularán otras células del sistema inmune. Entonces, mi respuesta en cuanto a cáncer triple negativo es sí, sí se debería inhibir la autofagia, pero se debe de explorar la inhibición conjunta de citocinas proinflamatorias con MIF. Y es justamente uno de los temas que estamos explorando. En cuanto a cáncer positivo a receptores hormonales o cáncer luminal, la inhibición de la autofagia no le hace prácticamente nada a las células. Ellas no mueren como respuesta a la inhibición de la autofagia, pero sí induce cambios en la transición epitelio-mesenquimal, lo que podría estar induciendo una mayor migración y probablemente mayor invasión de las células. Por lo tanto, en este tipo de cáncer no se debería de inhibir la autofagia. Ahora, en un contexto de cáncer con obesidad, en donde les he mostrado que ambas líneas celulares que estudiamos, independientemente del subtipo, inducen autofagia, y esta autofagia tiene un papel importante en la migración celular. Entonces, en este caso sí sería importante inhibir la autofagia, pero debemos tener cuidado de cómo estamos modulando el microambiente. Por lo tanto, debemos estudiar o debemos enfocarnos tanto en el subtipo de cáncer como el contexto en el que lo estamos evaluando. En el caso del cáncer con obesidad, la obesidad ocasiona este ambiente
que lleva a las células a comportarse de una manera en el que necesitan la autofagia para invadir. Por lo tanto, en ese contexto, sí estará indicada una inhibición de la autofagia. Y bueno, finalmente, quiero agradecer a mis colaboradores en el CIBIOR, que es en donde trabajo aquí en Puebla, a mis colaboradores en otras universidades y a mis estudiantes. Esta es una foto un poco vieja, ya no, muchos de ellos ya no están en el laboratorio, necesito renovar esa foto, pero les mostré el trabajo de doctorado del doctor Israel Kotsomi, el trabajo de doctorado de la maestra en ciencias Guadalupe Rojas y el trabajo de maestría de Aline García. Y bueno, muchas gracias a ustedes por su atención y estoy atenta a sus preguntas. Muchísimas gracias, doctora Paola. Es un gusto tenerla acá con nosotros. Tenemos una pregunta para usted. Dice, buenas tardes, doctora. Muy interesante trabajo. ¿Qué se puede hacer para controlar esta inhibición de la autofagia en cáncer de mama? Para controlar, ok. Bueno, de hecho lo que estamos proponiendo nosotros es inhibir la autofagia farmacológicamente, ¿no? Utilizarla como una terapia. Inhibir la autofagia de las células tumorales y que las células mueran como respuesta a la inhibición de la autofagia. Entonces, lo que les muestro son datos un poco contradictorios y espero que no los haya hecho muchas bolas, pero en realidad lo que quería decirles es que en algunos subtipos de cáncer de mama, que es el modelo en específico en el que estamos trabajando, esta inhibición de la autofagia sí puede tener efectos terapéuticos deseables, mientras que en otros puede tener efectos indeseables. Por lo tanto, deberemos tener cuidado cuando queramos utilizarla en un contexto clínico e identificar justamente a las pacientes a las que se les quiere aplicar este tratamiento. Muchísimas gracias, doctora. Es un honor para nosotros que nos haya acompañado y nos haya compartido parte de su trabajo. Muy interesante. Estamos contra el tiempo. Se está llevando a la misma vez los trabajos libres orales que empezaron desde la 1:10 por todo el retraso que hemos venido teniendo desde las pláticas anteriores en simposios anteriores. Les agradecemos a todos su participación y por favor nos vemos en la liga de los simposios orales. Muchísimas gracias una vez más, doctora, y estamos a sus órdenes. Gracias a ustedes. Hasta luego. Buen día. Hasta luego, buen día. Hasta luego a todos. Nos vemos por allá.